Oye, 847 euros. Esa fue la cantidad exacta de dinero extra que generé el mes pasado, trabajando solo en mis ratos libres. Y no vendí mi alma al diablo ni me convertí en influencer de TikTok bailando. Bienvenidos a Invierte y Aprende Más. Soy Jorge y hoy te voy a mostrar las 7 estrategias exactas que utilicé para generar ese dinero extra en solo 30 días. Todo documentado, todo real, todo replicable. Y lo mejor de todo, ninguna de estas estrategias requiere inversión inicial, conocimientos técnicos avanzados, ni dedicar 8 horas diarias. Si me diste 10 minutos de tu tiempo, te garantizo que vas a salir de aquí con al menos 3 ideas que puedes implementar esta misma semana. Quédate hasta el final porque la estrategia número 7 me generó 312 euros en una sola semana. Empezamos. Antes de revelar las estrategias, déjame contarte el contexto. Hace 2 meses, decidí hacer un experimento personal. ¿Cuánto dinero extra podría generar en un mes sin descuidar mi trabajo principal? Establecí 3 reglas simples. Máximo 2 horas diarias de trabajo extra. 0 inversión inicial. Solo mi tiempo y conocimientos. Y actividades que no requirieran presencia física constante. Los primeros días fueron duros. Apenas generé 15 euros la primera semana. Pero aplicando las estrategias que te voy a mostrar, conseguí acelerar los resultados hasta alcanzar los 847 euros al final del mes. Y lo más importante, establecí sistemas que siguen generando ingresos incluso después del experimento. Este mes ya voy por 634 euros y solo han pasado 20 días. Ahora vamos a las estrategias concretas. Cada una la voy a explicar con números reales, tiempo invertido y resultados obtenidos. Mi primera estrategia fue monetizar conocimientos que ya tenía. En mi caso, soy bueno con Excel y análisis de datos, así que creé un minicurso de 2 horas sobre análisis financiero personal con Excel. Tiempo invertido, 8 horas para crear el contenido. Ingresos generados, 156 euros el primer mes. Plataforma, Udemy. La clave aquí no es ser un experto mundial, sino saber algo que otros no saben. ¿Eres bueno cocinando? ¿Sabes Photoshop? ¿Tienes experiencia en redes sociales? Cada una de estas habilidades puede convertirse en ingresos. Conozco gente que ha generado desde 200 hasta 2.000 euros mensuales vendiendo cursos sobre jardinería urbana, organización personal o incluso cómo cuidar mascotas. La segunda estrategia: ofrecer servicios muy específicos en plataformas como Fiverr o Upwork. Pero no servicios genéricos, sino ultra especializados. En lugar de ofrecer diseño gráfico, ofrecí creación de gráficos para presentaciones corporativas de empresas tecnológicas. Esta especialización me permitió cobrar 45 euros por hora en lugar de 15. Tiempo invertido, 16 horas. Ingresos generados, 234 euros. Clientes atendidos, 6 empresas. El secreto es encontrar tu nicho de especialización. Cuanto más específico seas, menos competencia tendrás y mayor precio podrás cobrar. Piensa en problemas muy concretos que puedas resolver para un tipo muy específico de cliente. Tercera estrategia: reventa inteligente. Pero no hablo de comprar y vender cualquier cosa, sino de identificar productos con márgenes altos y demanda predecible. Mira, identifiqué que los accesorios para gaming están en boom. Encontré un proveedor que vende mousepads gaming personalizados por 8 euros y los revendo por 19 euros en marketplaces locales. La inversión inicial fue 0 euros porque trabajo con dropshipping y el tiempo invertido, pues, fueron 12 horas en total. Los ingresos generados, 143 euros. Margen por venta, 11 euros. La clave aquí es investigar tendencias y encontrar productos que la gente quiere pero que no sabe dónde conseguir fácilmente. No se trata de almacenar productos, sino de ser un puente inteligente entre oferta y demanda. Cuarta estrategia: monetizar el contenido que ya creaba en redes sociales. Tenía una cuenta de Instagram donde compartía tips de finanzas personales, pero no la monetizaba. Así que empecé a ofrecer consultorías express de 30 minutos por 25 euros promocionándolas en mis stories. Además, conseguí 2 colaboraciones con apps financieras. El tiempo invertido fue 1 hora diaria extra. Ingresos generados, 175 euros. Consultorías realizadas, 5. Colaboraciones, 2.
Lo increíble es que no necesitas millones de seguidores. Con 1500 seguidores comprometidos en un nicho específico, puedes generar ingresos reales. La clave es aportar valor real y ser consistente. Quinta estrategia: servicios locales con componente digital. Identifiqué que muchos negocios locales necesitaban ayuda con Google My Business y presencia online básica. Así que ofrecí un servicio de optimización de presencia online para negocios locales por 89 €. Esto incluía optimizar su perfil de Google, crear contenido para redes sociales del primer mes y configurar WhatsApp Business. El tiempo por cliente fue de 3 horas. Ingresos por servicio, 89 €. Clientes atendidos, 3. Total generado, 267 €. Los negocios locales están desesperados por ayuda digital, pero no saben por dónde empezar. Si puedes ofrecer servicios simples pero efectivos, tienes una mina de oro en tu propia ciudad. Sexta estrategia: crear contenido específico para empresas pequeñas. Muchas pymes necesitan contenido para sus blogs o redes sociales, pero no tienen tiempo ni recursos para crearlo. Yo ofrecí paquetes de 4 posts para LinkedIn, más un artículo de blog por 65 €. Los temas, claro, relacionados con mi experiencia, finanzas personales y pequeñas inversiones. El tiempo que dediqué por cada paquete fue de 2 horas y media. El precio por paquete, 65 €. Paquetes vendidos, 4. Ingresos generados, 260 €. El secreto está en ofrecer paquetes específicos y precios claros. Nada depende del proyecto. Los clientes pequeños quieren saber exactamente qué van a recibir y cuánto van a pagar. Y ahora la estrategia número 7, la que me generó 312 € en una sola semana y que sigue funcionando hasta hoy. Creé lo que llamo un producto de información híbrido, una combinación de mini curso, plantillas descargables y sesión de consultoría grupal. El producto, kit completo, para crear tu primer presupuesto de inversión. Incluía un videocurso de 90 minutos, 5 plantillas de Excel personalizables, sesión grupal de preguntas y respuestas una vez por semana y acceso a un grupo privado de Telegram. El precio, 97 €. Tiempo de creación, 12 horas en total. Ventas en la primera semana, 4 unidades. Ingresos, 388 €. Coste de producción, 0 €. El secreto de esta estrategia es combinar información valiosa con acceso a ti como persona. La gente no solo compra el contenido, compra la posibilidad de hacer preguntas y obtener respuestas personalizadas. Y aquí viene lo mejor, es un ingreso recurrente. Cada mes lanzo el mismo producto con pequeñas actualizaciones y sigo vendiendo entre 3 y 6 unidades mensuales. Es prácticamente un ingreso pasivo. Después de este experimento identifiqué 5 factores clave que marcaron la diferencia entre fracasar y tener éxito. Primera clave: especialización brutal. En lugar de ser bueno en todo, me convertí en experto en algo muy específico. Esto me permitió cobrar más y tener menos competencia. Segunda clave: validar antes de crear. Antes de invertir tiempo en cualquier proyecto, preguntaba a mi audiencia qué necesitaban. Esto, la verdad, me ahorró horas de trabajo en productos que nadie quería. Tercera clave: precios claros y no negociables. Establecí precios fijos para todos mis servicios. Nada de depende o hablemos. Esto me ahorró tiempo y atrajo clientes más serios. Cuarta clave: automatización desde el día 1. Desde el primer día configuré sistemas automáticos. Emails de bienvenida, facturas automáticas, recordatorios. Esto me permitió escalar sin trabajar más horas. Quinta clave: reinversión inteligente. Cada euro ganado lo reinvertí en mejorar el sistema, mejores herramientas, mejor contenido, mejor presentación. Esto creó un ciclo de crecimiento acelerado. Pero no todo fue perfecto. Cometí errores que casi arruinan el experimento. Error número 1: querer hacer todo a la vez. Las primeras 2 semanas intenté implementar las 7 estrategias simultáneamente. ¿El resultado? Estrés, baja calidad y casi tirar la toalla. La solución: enfocarse en una estrategia a la vez hasta dominarla. Error número 2: subvalorar mi tiempo. Al principio cobraba muy poco porque pensaba que era dinero extra. Grave error.
Tu tiempo vale lo mismo sea tu trabajo principal o secundario. Respeta tu tarifa. Error número 3. No documentar el proceso. Los primeros días no anoté nada. Ni tiempo invertido, ni resultados, ni lecciones aprendidas. Esto me hizo perder oportunidades de optimización y casi me cuesta el experimento. Estos errores son normales, pero si los conoces de antemano, puedes evitarlos y acelerar tus resultados. Ahora que conoces las 7 estrategias, necesitas un plan de acción concreto. Aquí tienes tu roadmap para los próximos 30 días. Semana 1. Elige una estrategia que más resuene contigo y con tus habilidades. Dedica esta semana a investigar y preparar todo lo necesario. Semana 2. Lanza tu primera versión mínima viable. No esperes a que sea perfecta. Mejor algo funcionando que algo perfecto que nunca sale. Semana 3. Optimiza basándote en el feedback real de clientes reales. Ajusta precios, mejora la propuesta de valor, soluciona problemas técnicos. Semana 4. Escala lo que funciona y elimina lo que no. Enfócate en lo que te da mejores resultados por hora invertida. Y si sigues este plan, te garantizo que en 30 días habrás generado al menos 200 o 300 euros extra. Pero lo más importante, habrás creado un sistema que puede seguir generando ingresos mes tras mes. Mira, generar dinero extra no es cuestión de suerte o de tener una idea millonaria. Es cuestión de aplicar estrategias probadas de forma consistente y, bueno, inteligente. Hace 2 meses, yo también pensaba que generar dinero extra era complicado. Hoy, estos ingresos adicionales me han dado libertad financiera para hacer cosas que antes no podía permitirme. Un curso de inglés, equipo mejor para el canal e incluso unas vacaciones sin culpa. Tú tienes conocimientos, habilidades y experiencias que alguien más necesita y está dispuesto a pagar por ellas. El mundo digital nos ha dado herramientas increíbles para monetizar esos conocimientos desde casa. Si este video te ha inspirado, compártelo con alguien que también necesite generar ingresos extra. Dale like si te ha parecido útil y suscríbete porque cada semana compartimos estrategias prácticas para mejorar tu situación financiera. ¿Cuál de estas 7 estrategias vas a implementar primero? Déjamelo en los comentarios y te ayudo a enfocarla mejor. Nos vemos en el próximo video de Invierte y Aprende Más. Recuerda, tu situación financiera puede cambiar en solo 30 días si tomas acción hoy. Hasta la próxima.